Buenos días a todos, todas, todes. Nuevamente acá, Sergio Lazarín, director de PIN Online, en una de estas charlas informales. Nuevamente con personas con características periodísticas, en este caso también. Seguimos las charlas con periodistas especializados en una temática en particular, intentando ser lo más federal que se pueda desde el lugar de uno. Estamos con Alejandro Di Iorio, en este caso con sede en Mar del Plata. Alejandro, buen día, y permítanme, lo conozco hace muchísimos años, le voy a decir Ale. Ale, buen día. Hola Sergio, buen día. Gracias por la invitación. Un gusto hablar con vos y ser parte de este ciclo que encaraste, que como te decía un poquito recién antes de que iniciáramos el diálogo, que me pareció muy interesante, por esto que justamente estábamos mencionando, de abarcar distintas regiones y de ocupar de distintas realidades, en un marco difícil, ¿no? Como el que estamos atravesando. Un tanto complejo. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy es un día particularmente complejo acá en Mar del Plata. Pero bueno, intentando seguir y con todas las medidas de prevención posibles, digamos, intentando que todo siga funcionando, que creo es Preséntate, por lo más favor. importante. ¿Quién sos? A Bueno, ver. soy Alejandro Diorio, soy editor de un sitio especializado en noticias de la industria pesquera de acá de Mar del Plata, que también obviamente abarca temas de la industria naval, algo de logística, transporte, porque desde acá también se exporta mucha mercadería. Estoy con esto desde hace casi 20 años. Cuando Internet asomaba, digamos, arrancamos con el portal y hasta hoy seguimos trabajando y tratando de cubrir un poco lo que pasa en la actividad pesquera, básicamente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tenés algunos datos al día de hoy del sector? ¿Cómo está al 22 de abril del 2020? Mirá, el sector está con algunos problemas, ¿no? O sea, en Por principio suerte son tuvimos, algunos. son algunos, como sabrás, una actividad en principio exceptuada de la cuarentena. Sí. Como fue declarada actividad esencial, se suponía que podía seguir funcionando más o menos normalmente. El tema es que, bueno, obviamente por sus complejidades y por los temores que tuvo la gente en un principio, sobre todo, te diría, desde el 15 de marzo en adelante, la flota quedó detenida en puerto hasta que no se establecieron los protocolos, los controles, la forma en la que debía actuar tanto prefectura como el consorcio portuario, digamos, el establecimiento de una posta sanitaria en el muelle. Entonces eso llevó un tiempito, digamos, hasta que se acomode y la flota despacito empezó a salir, a pescar en forma progresiva, algunos barcos, no todos. Eso por un lado. Y después también en las plantas de procesamiento, la gente mayor de 60 años obviamente quedó exceptuada de concurrir a trabajar. Pero aún así hay un grado de ausentismo importante, que más o menos se estima en el 30%, o sea que la producción en tierra también está afectada por esta cuestión del coronavirus. Y también se suscitaron algunos problemas con aduana, en principio, por el personal disponible para habilitar, digamos, toda la cuestión burocrática, y también se vio complejizada. Eh, Pasa, pasa. sí, me están llamando, es un día complicado. Eh, Así que ya te digo, fueron varios frentes en los que se desataron problemas. Después se fueron acomodando un poco las cosas hasta ayer. Ayer tuvimos los primeros dos casos Sí, sí. eh, que obviamente tendrán que ser retesteados, ¿no? Porque como sabés, se hace una prueba de laboratorio, pero bueno, ante un caso positivo se tiene que revisar lo actuado y ver si efectivamente se confirma que son positivos. De hecho, tengo entendido que uno está en tierra y el otro está en cuarentena en uno de los barcos. Exactamente. Uno de los casos es el Atlantic Surf 3, que está amarrado con el puerto de Mar del Plata, que estaba en reparaciones y que obviamente quedó ahí aislado, tanto la tripulación que había compartido
algo de trabajo con este oficial de máquinas, que es el que estaba infectado, y ahora están siguiendo un poquito la cadena de contactos que ha tenido esta persona, tanto con gente que ha ido a cargarle combustible al barco, o con obreros navales que han ido a efectuar reparaciones a ese barco. Así que están un poquito tratando de desandar esa cadena de contactos que tuvo esta persona infectada. Y después el otro caso, efectivamente es un barco que estaba en navegación y que se ordenó obviamente la vuelta a puerto. Por el momento permanece en rada, es decir, que está en la parte exterior del puerto, no ingresó. Sí, sí. Ahí tengo entendido que se lo va a ir a buscar al tripulante y el resto de la tripulación va a quedar ahí en principio. No sé después si Prefectura va a ordenar que ingrese a puerto o no, todavía no lo sé. Bien. Sacando este momento de pandemia y de cuarentena, por lo menos, ¿cuáles son las principales especies que se pescan en toda la costa atlántica, o por lo menos la parte bonaerense? Mirá, el sector tiene 3 especies, digamos, clave, que son las que sostienen un poco el grueso de las exportaciones. Este sector es básicamente un sector exportador, Sí, no para tiene dejarlo consumo claro. casi Argentina de pescado. El consumo en el mercado interno es muy bajo. Se estima que más o menos digamos, el 90 y 95% de la producción se exporta y el Sí, sí. 5% se destina a mercado interno. Para que tengamos una idea, es un sector que exporta por aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales. El año pasado fueron un poco menos, fueron 1.800, 1.900 millones, básicamente por la baja de precios de algunas especies. Y por lo que me preguntaba, son 3 especies. Es langostino, que sobre todo en los últimos 10 años, digamos, ha ganado mayor peso dentro de la estructura económica. La tradicional merluza hupsi, que tiene mucha fuerza acá en Mar del Plata, y el calamar, que es otra Ajá. especie valiosa, que también tiene su temporada, que en estos momentos se está desarrollando. Te diría que esas son las 3 especies claves. Después hay toda una serie de otras que acompañan, que son las que se pescan más cerca de la costa, que se denomina variado costero. Dentro de ese conjunto tenés raya, tenés corvina, pez palo, no sé, pez ángel, hay una diversidad de especies que se la denomina variado costero en su conjunto, ¿no? Pues se Bien. pescan todas juntas, digamos, no hay una pesca específica de cada una de ellas, sino que se las captura en forma Tiro la red y lo que más sale, global. sale. Exactamente, Ajá. Así exactamente. de grosero como sonó. Pensé que lo vieron una exageración. No, sí, se lo denomina pesca de arrastre, la ejercen las embarcaciones amarillas que por ahí se ven en el puerto Sí, postal sí. tradicional de la ciudad. Es una pesca de arrastre, que sí, que no discrimina entre una y otra, sino que se captura en forma global y que convive en el ecosistema pesquero bonaerense, así se lo denomina. Así que esas son más o menos. Después, bueno, sí, también hay vieira, hay otra serie que aportan menor volumen, pero que también son especies valiosas. Pero básicamente esas son las principales. Bien. Bien. Y el segmento dentro de la industria, eh, digo, no exportamos el pescado en bruto. Hay producción, hay envasado, hay valor agregado. Sí, hay valor agregado. Obviamente que el desafío de la industria, como muchos otros sectores de la economía, es seguir incorporando valor. Pero hay un viejo axioma que suelen desempolvar los empresarios, dicen, desde el momento en que estamos sacando el pescado desde el mar, ya estamos incorporando valor. O sea que tenés una producción que se elabora en alta mar, es decir, son buques congeladores Sí. que pescan, digamos, y procesan esa materia prima a bordo, y cuando llegan a puerto ya descargan las cajas que suben a contenedores y se exportan directamente. Ya es un pescado que puede estar fileteado o puede estar envasado de distintas maneras, y que esa producción y ese agregado de valor se hace mismo en el mar. Digamos, una vez que se pesca, se elabora Y se y procesa ahí. claro, exactamente. Y después tenés otro segmento, que es el fresquero, que es lo que estábamos hablando antes, los que ejercen
pesca en la costa o los que ejercen un poco más hacia allá, que se llaman pesqueros de altura, que traen la producción a tierra, esa producción es trasladada a plantas y en esas plantas se elabora, digamos. O sea, tenés esos dos segmentos. Pero sí hay agregado de valor, obviamente. Bien. Sí, por ahí todo por ahí no recibe el reconocimiento que debiera en términos de incentivos fiscales y, no sé, políticas, digamos, que estimulen, pero el sector hace un esfuerzo grande y valor agregado hay en la industria, sí, sí, claro, sí. ¿Quién debiera apoyar más, nacional o local? ¿O los dos? Yo creo que la que más influencia tiene es el gobierno nacional, ¿no? En estos Okay. aspectos. Es un poco el que fija las normas generales. Después, obviamente, que la provincia también y el municipio pueden acompañar, pero yo creo que el Estado Nacional es el que debiera un poco regular ese marco y estimular el agregado de valor. No digo que no haya ninguna medida, alguna cuestión hay por ahí, pero quizás sería interesante que eso se profundice un poco más, ¿no? Ok, ok. Eh, ¿Cómo influyó en la operatoria el tema del COVID? COVID-19, digamos. Digo, amén de que es una de las actividades declaradas esenciales, y en teoría, como vos comentabas, que hay cierto movimiento, comparado con lo habitual, que hay un 50% de trabajo. Es difícil hablar de un porcentaje, digamos, de disminución. Okay. Hay una proyección que están haciendo, o sea, la cámara que agrupa, digamos, a todas las cámaras, se llama Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, emitió un comunicado días atrás, donde hicieron una proyección estimada de lo que ellos creían que iba a suceder a lo largo del año, y están hablando de un recorte en el ingreso de divisas por exportaciones aproximadamente del 30%. Sí, es lo que leí, de que había bajado un Eso es, 30% los ingresos por exportaciones, sí. claro, eso es lo que proyectan para el año, digamos, Ah, ¿no? No es lo que está sucediendo ya, pero digamos, es lo que ellos más o menos están viendo para cómo se va a desarrollar 2020. pero entonces Esto a no es partir tanto la de... caída, en un 30% en época de pandemia, no me parece tan brusca la caída, no sé cómo lo ves vos. Sí, de todas maneras, eso es un FISO, ¿no? Eso es un FISO que ellos establecen, dice, o sea, O el sea, como comunicado... mínimo vamos a perder el 30%. Claro, exactamente, Ok, eso es lo que establecen. Esto a partir de que los principales mercados a donde se dirigen nuestros productos están con, obviamente, una demanda totalmente contraída por caída de turismo, por cierre de hoteles, de sí, sí, restaurantes, o sí, sea, sí. obviamente eso tiene un impacto, o sea, para que te des una idea, Estados Unidos, China, España, Italia, son 4 de los 10 principales mercados a los que van nuestros productos. Son Bien, 4 de los países más complicados sí, sí, con el efecto del COVID. Entonces, hay una retracción del consumo, hay una baja de precios, hay envíos que están siendo revisados, en algún caso rechazados. Es compleja la situación. complejo. ¿Sabés si se está tentando o intentando entrar a nuevos mercados? Digo, más allá de estos normales y habituales, excepto en este momento. ¿Sabés si están a la búsqueda de nuevos mercados? No sé, pregunto del No, desconocimiento no, de no. a dónde se puede llegar a Es el válida tu mercado que uno pregunta. conoce, como para saber No, no, qué no, otro está muy mercado bien. internacional puede haber. La verdad que es difícil porque ten en cuenta que la industria pesquera llega hoy aproximadamente a más de 95, 100 mercados. O sea, hay pocos sectores exportadores que tengan semejante amplitud, digamos, en cuanto al destino de sus productos. Ajá, Buscar nichos en ese contexto es difícil, porque ya, digamos, el abanico es bastante amplio, no hay muchas posibilidades de buscar nuevos mercados. No digo que no se busquen, siempre hay alternativas. El caso de Brasil es una, por ejemplo, no porque no lleguemos hoy con nuestros productos a Brasil, sino porque hay algunas barreras sanitarias que, por ejemplo, están impidiendo el ingreso del langostino. Esa sería una buena alternativa y donde también es necesario el acompañamiento del gobierno.
de Cancillería, Sí, sí. porque de abrirse esa puerta, por ahí permitiría canalizar un volumen de langostino que hoy no puede llegar a otros mercados y que Brasil podría absorber, aún con todos los problemas que sabemos que está teniendo, ¿no? Y el precio es Eh, competitivo para llegar a Igualmente, que se me ocurre que el flete es mucho más barato para llegar a Brasil que para ir a otros países. Digo, ¿estamos en pesos competitivos para ingresar al mercado brasilero? Sí, 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 claro, sí, sí, no solo con valores, sino con calidad del producto. Ellos, por ejemplo, tienen un camarón de cultivo y nosotros tenemos un langostino que se extrae de aguas salvajes y naturales, con Ajá. lo cual tiene otras características, tiene otro valor que en el mercado se reconoce. O sea, y los propios importadores de brasileños están diciendo que les interesa el producto, que puede ser competitivo en tanto a nivel de precio como de calidad. Lo que pasa que hay un lobby fuerte de la industria camaronera de Brasil que interpuso una medida cautelar en la justicia que está impidiendo que el langostino llegue. O sea, se estableció una barrera paralanceraria a través de la justicia, Ujú. porque el riesgo sanitario, la verdad que el langostino argentino no tiene ninguno. Te imaginas si llega a mercados tan exigentes como el de Sí, sí, Estados Unidos, Europa, no tendría problemas sin ingresar a Brasil. bien. Entonces está esa pelea ahí en la justicia trabada, las empresas locales tienen contratado un bufete de abogados que está trabajando en el tema, pero es complicado. O sea, es necesaria la acción por parte del Estado ahí también para acompañar esta pelea que hay para que se reabra ese mercado. Después muchas otras alternativas, por lo menos yo no avisoro, digamos. Por eso Ah, que decía antes, por la cantidad de mercados a los que ya llega la industria pesquera argentina. bien. Bien, te hago una consulta. En este momento, donde la cosa está difícil, difícil, ¿hay pesca solidaria? ¿Se está pescando y entregando parte de la producción para comedores, barrios con gente, digamos, más humildes? Mira, hasta donde yo sé, hubo una acción solidaria en Chubut. Sí, sí, sí. En- Sé que en Comodoro hubo ahí, seguro. sí, el buque Mario R. sé que hizo una marea, es decir, un viaje de Sí, sí. pesca, cuya producción en su totalidad fue donada. Estamos hablando de merluza, básicamente. Y después las empresas locales acá de Mar del Plata, continuamente están con algún tipo de acción solidaria. No es que, en el caso de Chubut, esto es una opinión personal, este, creo que se hizo demasiada propaganda de una acción solidaria, ¿no? Ajá. O Sí, sea, en realidad son esas cosas que no debieran publicitarse, ¿no? Es como cuando uno no, a mí ve me que un parece jugador de fútbol perfecto, donó me parece cantidad de perfecto que dinero. se muestre, que se ponga en la vidriera, porque es una decisión de quien realiza esa acción, ¿no? Ujú. Tanto gremios como empresas, me parece fantástico y felicito a todos los que llevaron adelante esa acción. Ahora, me pareció un poquito desmedido, incluso vi publicidades pagas en Twitter, una cosa un poco, que para hacer una acción solidaria me llamó la Exagerado. tanto aparato publicitario atrás. Pero bueno, bienvenido sea que se haya hecho y repito, no es que esté en contra ni mucho menos, por favor, que se entienda bien. Simplemente que me pareció que ese Demasiada tipo de acción exposición. podría tener un perfil un poquito más bajo, nada más que eso. Bien, Y esto lo digo a título absolutamente personal. bien. Y las empresas de Mar del Plata siempre donan, por ahí no con ese perfil alto, que tuvo el caso de Chubut, pero siempre yo sé que hay empresas locales que canalizan una partecita de lo que producen a comedores e instituciones que lo necesitan. De hecho, por ejemplo, la universidad de Mar del Plata, la universidad local, Sí, sí. a través de la Facultad de Ingeniería, sé que está trabajando en un proyecto para desarrollar pizzas con masas elaboradas a partir de una pequeña porción de productos pesqueros. Mirá vos. Está en fase de experimento, pero bueno, es una forma de agregarle a un alimento de preparación simple y cotidiana y de la que todos conocemos, Sí, sí. agregarle valor nutricional, ¿no? Sabemos de todas las bondades que tienen los productos pesqueros, sobre todo en omega 3 y en otras
vitaminas y demás. Entonces, los chicos de ahí de la universidad están trabajando en eso, lo cual me parece No, muy bien, interesante. muy bien, Sí. muy bien. Además, esas pizzas después las llevan obviamente a comedores, este, para que empiecen a probarlas y a tomarle gusto y demás. Y eso se hace también con una donación que hacen las empresas locales, caso de Comar, que es cierto, es una cooperativa y hay otras empresas que también están donando una partecita de la producción, hay también harina que se dona y demás. Así que eso me parece una iniciativa que está buena y Ah, ojalá que muy se pueda interesante. desarrollar y expandir, ¿no? Porque ahora está haciéndose en una escala muy, muy pequeña. Sí, sí, aparte puede ser un producto regional, el día de mañana se explota denominación de Claro, origen, todo lo que puede llegar como consecuencia de eso. sí, La última pregunta, y no te molesto más y te agradezco la no, participación y la aceptación de la charlita. ¿Cómo es el tema de la industria naval en cuanto a producción, digamos? Y la otra pregunta es, ¿la flota pesquera tiene mucha antigüedad en años? ¿Es relativamente moderna? ¿Está bien? es un tema interesante que lo planteas. La industria pesquera, la industria naval, perdón, sí, está trabajando, un poco te hago el marco de lo que está pasando con el coronavirus también está trabajando en forma restringida, tratando de resguardar las distancias, personal mínimo y demás, y ha vuelto a trabajar hace cuesta de una semana aproximadamente. Tenemos la fragata Libertad todavía acá en el muelle de Astillero de SFI, que está en Ajá. reparaciones, que es, Sí, sí. obviamente que esto sufrió una demora, pero se está trabajando ahí. Y después en cuanto a la flota pesquera, sí, es una flota que está envejeciendo, que está demandando renovación, y ahí se puede abrir un proceso interesante, de hecho ya se abrió un proceso interesante de renovación. Eh, ¿Hay apoyo por parte del Estado con créditos blandos, accesibles? bueno, esa es justamente la pata que está faltando, digamos, ¿no? Hay interés de los armadores progresivos, no te digo que sea una cosa masiva, porque construir un barco demanda una inversión importante. Sí, claro, y no es en 2 días. No es en 2 días y además el desembolso de capital es importante. Estamos hablando de una inversión que fue a partir del $1,500,000 hasta llegar a los 10, 11, 12, dependiendo de la envergadura del barco, de la eslora, de las características del buque. Sí, sí. Entonces hay un proceso de renovación, hay un decreto que fijó el gobierno anterior, que fijó un tope, digamos que se estableció un plazo de aquí a 20 años para que la flota se vaya renovando. Hay construcciones en marcha, el astillero Contesi está trabajando, te diría que bastante bien, tiene órdenes de construcción, está construyendo nuevos buques, está construyendo un buque de 40 metros de eslora que hace mucho que la industria naval no hacía, un buque de esa magnitud, digamos, la eslora es el largo, Sí, sí. para dejarlo claro, porque por ahí utilizo terminología técnica que Técnicos. al resto se le puede escapar, pero es un buque que va a pescar justamente langostino para el mismo grupo empresario, lo cual es un desafío importante, o sea, porque hasta ahora la mayor parte de los buques que se estaban construyendo en la Argentina son buques costeros, son barcos un poco más chicos, de 25, 30 metros de eslora, alguno un poquito más grande, pero estábamos más o menos en ese rango. Construir un barco de 40 metros es un desafío por espacio, por la nave industrial que se necesita, por la profundidad que se necesita también en el momento de ser votado, o sea, es un desafío para el sector y lo están encarando. Bien. Y después, ya te digo, es necesario un poco apuntalar la parte financiera. Había alguna dificultad Como en a los todas bancos. las industrias en la Argentina. Claro, vos conoces bien, yo no sé exactamente cómo será en otros sectores, vos me dirás, pero al momento de que el armador se presenta en el banco a pedir el crédito, es complejo armar toda la estructura para presentar los avales, digamos, hay una situación ahí que debe ser atendida, seguramente, sí. Sí, sí, sí. Pues aparte, en realidad, muchas veces nos dicen o nos plantean, bueno, diríjanse a una SGR y de ahí el paso siguiente es más fácil para acceder al crédito. Pero las SGR también son exigentes. O sea, tampoco te Claro. dejan pasar. Así como el banco
cuando te califica no te deja pasar una SGR tampoco te deja pasar una, y por ahí a veces me ha pasado que piden más documentación que el banco, con lo cual vos decís, ¿y para qué Claro, me metí en todo esto? Pero claro. bueno, nada, bien. Alejandro, millón de gracias. Ale, millón de gracias por haber participado, por aceptar la invitación. Y un poco la idea era conocer industrias que normalmente uno no conoce, no habla o no lee demasiado. Me pareció muy Bueno, interesante charlar sobre el tema. bueno, Alejandro, yo millón te de agradezco, gracias. Dime. perdón, no, decía que te agradezco la invitación. Espero haber estado a la altura de los invitados porque vi que tenían mucho conocimiento y nivel. Por Lo favor. mío puede ser un poco más modesto, pero intentamos hacer el aporte posible desde acá. Bien. Lo último, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Con esta situación del virus o en Sí, general, decís? en general, pues venía caída y ahora se me ocurre que debe estar media parada ya, para no Sí, decir del sí, todo. sobre todo lo que es comercio. Ujú. Se ve un parate bastante importante, obviamente, en lo que es comercio. Después veo que la cuarentena un poquito está como relajándose. O sea, puede ser una, Eh, digo, más allá de la informalidad en esto de desarmarse la cuarentena, puede ser una de las ciudades o de las zonas más liberadas, por decir, a partir del lunes. ¿Podría llegar a ser eso? la verdad que ahora con estos dos casos que aparecieron en los buques, Y está complicado. se me abre algún interrogante. Ajá, Hasta ahora veníamos con muy pocos casos. Creo que activos en Mar del Plata creo que quedan 4 o 5 casos. Después hay otros 10 o 15 en estudio, pero relativamente, digamos, comparados con otras ciudades grandes, tenemos una cantidad de casos bastante baja. bien. De todas maneras, como en estos casos, están faltando testeos, están faltando un poquito que se abra ese abanico Sí, de de análisis. control. Ujú. Claro, sí. El intendente creo que está trabajando bastante bien, se lo ve por lo menos muy activo desde el centro de seguridad del municipio y Bien, tratando de eso es abordar todos los importante. temas. Sí, sí, yo creo que es importante. Venimos de una gestión, para mi gusto, Para olvidar, bastante pobre, sí. para olvidar. Sí, que creo que por lo menos el intendente de Montenegro se lo ve más activo en Sí, sí. principio. Después se verá con el tiempo cuál es el resultado de ese trabajo. Pero la ciudad yo la veo un poco más relajada, digamos, respecto de lo que fueron los primeros días de cuarentena. De hecho, se ve mayor movimiento de vehículos, tránsito de personas en la calle eh, y demás. Veremos cómo ¿Cómo sigue de acá evoluciona a partir del nomás. lunes? Claro, exactamente, exactamente. ¿Qué marco se establece? Si la cuarentena se extiende, si no, si va a ser por regiones, se verá. Estamos aprendiendo todos los días y Totalmente. atentos todo el tiempo. Y hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, Sí, 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 no mucha queda paciencia. otra. No hay No otro queda otra. remedio. Ale, millón de gracias, un abrazo grande y bueno, lo mejor, ¿sí? Abrazo, Sergio, y saludos para todos los que nos escuchan. Un abrazo grande. Igualmente, igualmente, amo. Hasta luego.